glomérulo, o sea, perdón, patía viene de, obviamente, patología de enfermedad, ¿sí? Obviamente glomérulo, estamos haciendo referencia a lo que es la enfermedad de los glomérulos, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar glomerulopatía? Que por ahí también lo van a ver como glomerulonefritis, pero nosotros, que estamos en fisiopato, glomerulonefritis lo vamos a reservar para todo lo que sea inflamación, ¿sí? Acuérdense, itis es inflamación, ¿sí? Así que usemos el término glomerulopatía. Entonces, le vamos a llamar a ese grupo de enfermedades que va a estar caracterizado por una pérdida de la integridad de la membrana, ¿sí? De filtración glomerular, y que puede estar, digamos, puede llevar a que en la orina haya presencia de elementos formes, como por ejemplo sangre, por ejemplo proteínas, grasa, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué situaciones se da cada una de estas. Entonces, la clasificación no es muy importante, ¿sí? Más que nada a mí me gusta más, o me gustaría que se enfoquen más en esta, que es según la distribución de la glomerulopatía, que tenemos en difusas, focales o segmentarias, ¿sí? O más fácil, esto que está acá, ¿sí? La glomerulopatía puede ser focal segmentaria, es decir, focal es en algunas partes del glomérulo, en algunos glomérulos, ¿sí? Sería segmentaria, sería que es en alguna parte del glomérulo, y focal sería en algunos glomérulos, por ejemplo, polo superior del riñón, ¿sí? Que puede ser uni o bilateral, dependiendo si se afecta uno o ambos riñones. O puede ser difusa, me quedó abajo la A, pero está bien escrito. O puede ser difuso, que es cuando se afecta todo el riñón, o sea, todos los glomérulos de todo el riñón, ¿sí? Y esta difusa puede ser a su vez segmentaria, se afecta una sola parte del glomérulo, o global, ¿sí? Donde se afecta todo el glomérulo. Después tenemos la clasificación según cómo se ven, que esto más que nada les va a servir más en lo que es anatopato, pero me parece que el doctor hace un poco de referencia a esto en la clase. Entonces, tenemos las proliferativas, en las cuales va a haber más células, leucocitos, las células glomerulares van a estar, van a aumentar su producción, ¿sí? Van a estar aumentadas. Después tenemos las membranosas, en las cuales justamente la misma membrana basal es la que aumenta su espesor, y las escleróticas, en las cuales ni la célula ni la membrana aumentan, sino que todo el contenido extracelular, o sea, todo lo que rodea la célula se ve aumentado, ¿sí? Y en fin, la idea de esto es que todas van a afectar de alguna u otra manera lo que es la filtración glomerular, y se van a ver reflejados uno u otro síndrome, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de las glomerulopatías? Tenemos inmunitarias, que estas son las que son mediadas por anticuerpos inmunocomplejos, que esta ya lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan cuando vimos hipersensibilidad? La de tipo 3, la mediada por inmunocomplejos, teníamos el ejemplo de la glomerulonefritis post-estrepto, ¿sí? En la cual se depositaban los inmunocomplejos, había todo un proceso inflamatorio, y por eso se producía la glomerulonefritis, ¿sí? Otras causas que son no inmunitarias, como por ejemplo las metabólicas, y ahí el ejemplo clásico y el más frecuente es la diabetes, pero hay otras, y hemodinámicas, tóxicas, etcétera, y también hay hereditarias. Entonces, ¿qué tipos de glomerulonefritis vamos a ver? A lo que le vamos a hacer énfasis, y que se suele hacer énfasis más que nada al momento de preguntar en los exámenes y eso, es síndrome nefrótico y nefrítico, ¿sí? La glomerulonefritis rápidamente progresiva y la crónica y los trastornos sintomáticos del sedimento son más anatopato, y lo van a ver seguramente mucho más ahí. Y si se pregunta, va a ser lo que el doctor haya tocado en la clase y nada más, ¿sí? Entonces, arranquemos con síndrome nefrótico. Ok, recuerden que síndrome hace referencia no a una enfermedad, sino al conjunto de signos y síntomas que pueden indicarnos una patología, ¿sí? Por ejemplo, ya lo vimos, síndrome anémico, ¿sí? Que era palidez muy cutánea, cansancio, fatiga, etc. Entonces, ¿qué es el síndrome nefrótico? Es la situación clínica, ¿sí? Que es producida por una enfermedad glomerular, ¿sí? O puede ser una enfermedad secundaria, ¿sí? Que cause el síndrome nefrótico. ¿Y qué es lo importante de este síndrome nefrótico? Que cursa con una elevada proteinuria, o sea, se pierden muchas proteínas por orina, y esto fundamental es que no es inflamatorio. Y esta es una diferencia súper importante con el síndrome nefrítico, que sí nos está hablando de una inflamación, ¿sí? Pero bueno, ahora lo van a ver con Sofía. Entonces,
El síndrome nefrótico es la forma clínica más frecuente por la cual las nefropatías o las glomerulopatías se van a presentar y va a estar acompañado de lo que es retención de sodio y agua. Entonces va a haber mucho edema en el síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver que nos va a decir este paciente tiene síndrome nefrótico? ¿Sí? Primero que nada, la hipoalbuminemia, ¿sí? En valores menores a 3, o sea, menor a 3 gramos por decilitro, ¿sí? Eso es lo que se va a ver en sangre. Acuérdense que los valores normales, más o menos, no me acuerdo bien, pero son de 4,5 a 5,5, más o menos. Entonces, imagínense que menor a 3 gramos por decilitro es un montón. Hiperlipidemia, o sea, un aumento de lípidos en sangre, lipiduria, un aumento de los lípidos excretados en la orina, edema, principalmente por disminución de la presión coloidosmótica y alteraciones de la coagulación. Pero ahora vamos a ir viendo por qué cada uno de estos. Entonces, las etiologías más frecuentes, como ya les dije, hay muchísimas patologías que causan glomerulopatías y cada glomerulopatía se va a presentar con uno u otro síndrome, ¿sí? Nefrótico o nefrítico. Entonces, tenemos las primarias, que obviamente cuando nosotros hablamos en cualquier patología, no solo de riñón, de una causa primaria o una causa secundaria, vamos a estar hablando de la primaria es porque se origina en ese lugar, ¿sí? En el lugar afectado. O sea, en este caso vamos a estar hablando de, por ejemplo, nefropatía de cambios mínimos, glomerulonefrosis esclerosante focal, ¿sí? Todas cosas que comienzan en el glomérulo y de ahí se extienden a los demás glomérulos. Ahora, cuando hablamos de causas secundarias, vamos a estar hablando de enfermedades, por ejemplo, sistémicas que afecten al glomérulo. La clásica, el lupus, ¿sí? De las enfermedades metabólicas, la más frecuente de todas las etiologías de síndrome nefrótico es la metabólica por diabetes mellitus, ¿sí? Tipo 2. Igual tipo 1 también. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de acá? Tienen una lista de 1.000.000 de causas. Es que la etiología más frecuente es la nefropatía diabética, así que es probable que puedan llegar a relacionarles, por ejemplo, un caso de un paciente diabético y les pongan un par de signos clínicos clave de síndrome nefrótico y ustedes digan, ah, listo, es lo más frecuente en el paciente diabético, tiene todo esto, síndrome nefrótico, ¿sí? Otra también que puede estar en casos clínicos es el lupus, ¿sí? Pero es más probable que sea diabetes. Acá les aclaro nada más, las abreviaciones son tuberculosis, hepatitis B, HIV, citomegalovirus y eso. Ok. ¿Se entendió eso? Perfectamente. Ok, Sí. me alegro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Como ya les expliqué, lo principal y lo característico del síndrome nefrótico es la proteinuria, ¿sí? Si bien en el síndrome nefrítico puede haber proteinuria, ustedes van a ver que la proteinuria del síndrome nefrítico se llama proteinuria en rango no nefrótico. Es decir, es una proteinuria, pero vamos a decir como leve, ¿sí? No es tan grande como en el síndrome nefrótico. Esta proteinuria generalmente digamos, es masiva, ¿sí? O sea, se pierden muchas proteínas por día. Y cuando hablamos de proteinuria masiva, vamos a estar hablando de valores mayores a 3,5 gramos por día, ¿sí? En orina, un montón. ¿Y cuáles van a ser las causas por las que ocurra esto? Primero, vamos a hablar o vamos a recordar que los que estuvieron con nosotros en fisio se van a acordar de la clase que dio Mili explicando todo esto, de la selectividad que tiene la membrana basal por las moléculas que van a pasar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los determinantes de que el glomérulo diga este pasa, este no pasa? El tamaño, la carga y la forma. Entonces, aquellas moléculas que sean más grandes o que tengan cargas negativas no van a pasar tan fácilmente por la membrana de filtración como aquellas que tengan cargas positivas y un tamaño más pequeño. Entonces, ¿qué pasa acá? El primer mecanismo que va a ocurrir para que se produzca la proteinuria es que se pierden las cargas negativas que tiene la membrana, ¿sí? Estas cargas negativas van a ser dadas por proteoglicanos, ¿sí? Le van a otorgar estas cargas negativas y por alguna u otra causa estos proteoglicanos van a cambiar su carga, ¿sí? Se sulfatan y se cargan de manera positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en sangre proteínas que tienen cargas negativas, como por ejemplo la albúmina, y que encima es pequeñita,
Entonces, las cargas positivas que cambiaron en nuestra membrana, lo que van a hacer es atraerlas, ¿sí? Se van a filtrar más proteínas por este cambio de la electronegatividad a electropositividad de la membrana. ¿Qué más va a pasar? Va a haber un aumento de los poros en la membrana, ¿sí? O sea, los poros que antes estaban más cerraditos van a aumentar su, vamos a decirle calibre, pero no es calibre, sino tipo su tamaño, y por lo tanto va a permitir la salida de moléculas ya un poquito más grandes de las que frecuentemente pasan por ahí, ¿sí? Y puede ser que ocurra solamente la pérdida de las cargas, o puede ser que ocurra la pérdida de las cargas con el aumento de los poros en la membrana, ¿sí? Las dos cosas. Entonces, como yo les digo, lo primero en perderse va a ser la albúmina, y eso es lo que nos va a determinar la hipoalbuminemia de la que estábamos hablando antes, ¿sí? Menor a 3 gramos por decilitro, acuérdense. ¿Qué más? ¿Qué más se va a perder? Nosotros vamos a perder antitromina 3, porque es una proteína anticoagulante, fisiológica, que está en el plasma, se pierde porque también es pequeña y también tiene carga negativa. ¿Qué más se va a perder? Se van a perder globulinas, y esto es importante, les pongo sobre todo la inmunoglobulina sérica va a disminuir, ¿sí? Y las proteínas del complemento, y es importante porque estas conforman un gran componente inmunológico que se está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? El paciente está predispuesto a tener más infecciones, ¿sí? Y ustedes imagínense que es un paciente diabético, que acuérdense que es lo más frecuente, que ya de por sí es un paciente inmunocomprometido por su diabetes. Imagínense que tenga una nefropatía diabética, o sea, está súper ultra predispuesto a tener una infección, ¿sí? Ay, mi gato y mi perra se pelearon. Bueno, sigamos. A ver. Bien. Entonces, ¿cuál es el segundo hallazgo que vamos a encontrar y que es literalmente secundario ahí nomás de lo que es la pérdida de proteínas? El edema. ¿Por qué? Porque vamos a estar perdiendo presión oncótica, ¿sí? Entonces, el edema se va a hacer evidente cuando el paciente pierda 1,5 gramos por decilitro de proteínas, es decir, de su valor normal, pierde 1,5, le restas 1,5 y se empieza a ver el edema, es así. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos por los cuales se producen? Vamos a este cuadrito. Entonces, el síndrome nefrótico va a estar relacionado a lo que es la albuminuria, ay, me agarró un... la albuminuria, o sea, la albúmina en orina, y la hipoalbuminemia, ¿sí? Disminución de albúmina en sangre. ¿Qué pasa? Todo esto genera que la presión oncótica disminuya. Entonces, al disminuir la presión oncótica, vamos a las fuerzas de Starling, que ya las conocemos y ya vimos edema. Lo que va a pasar es que va a haber un trasudado de agua al espacio intersticial. Y esto principalmente va a comenzar a nivel de miembros, ¿sí? Principalmente de miembros inferiores, o sea, las piernas. Pero, si se agrava mucho el cuadro, puede hacerse un edema generalizado, ¿sí? Entonces, se pierde el líquido del espacio intersticial. Y esto ya de por sí genera edema, ya sabemos. Pero ¿qué más va a pasar? Va a haber una hipovolemia, ¿sí? Va a estar activado el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y esto, además de generar retención de sodio y agua, genera una vasoconstricción de las arteriolas renales. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, esta retención de sodio y agua lo que va a pasar es que va a agravar el edema. ¿Por qué? Porque no hay proteínas que puedan mantener este sodio y agua que se está reteniendo, ¿sí? Entonces son estas dos hipótesis, ¿sí?, que se ponen en juego en el síndrome nefrótico. La hipótesis Underfield, que tiene que ver con la presión oncótica del plasma, y la Overflow, que tiene que ver con la retención de sodio y agua mediada por sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Se entiende? O sea que la hipótesis Underfield explica lo que sería la disminución de la presión coliosmótica de la fuerza de Starling, ¿no? Y la de Overflow, o algo así se llama, es por el riñón, que está queriendo retener más sodio porque ve como una hipovolemia, algo así, ¿no? Ajá, exactamente como lo dijiste. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué otras cosas que les estuve nombrando vamos a ver? Va a haber una hiperlipidemia y una lipiduria, ¿sí? La hiperlipidemia se va a dar porque a nivel hepático, la vena porta va a tener su presión oncótica disminuida también, obviamente, ¿sí? ¿Y qué más? Va a haber pérdida de, principalmente,
HDL, pero también de otras lipoproteínas en orina, ¿sí? Porque acuérdense que aumentó el tamaño de los poros de la membrana, ¿sí? Entonces, estas dos cosas lo que van a hacer es que exista una compensación errónea por parte del hígado y que este diga, listo, para tratar de aumentar esta presión oncótica voy a aumentar mi producción de lipoproteínas, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Lo que va a hacer es, primero que nada, generar que aumente la lipiduria porque estamos produciendo más lípidos, ¿sí? Y segundo, le va a generar al paciente un estado de hipercolesterolemia, ¿sí? Y se va a ver reflejado en un colesterol total mayor a 300 miligramos por decilitro, ¿sí? Por ahí los valores que le pongo, sobre todo de, no sé, proteinuria masiva, proteinuria, hiperbuminemia, esos valores son importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El hígado aumenta su producción de lipoproteínas para tratar de mantener la presión coloidosmótica, ¿sí? Y esto genera la hipercolesterolemia, que está mal, digamos. Y ahora vamos a ver qué complicaciones puede tener esta hipercolesterolemia. ¿Y qué más? Va a haber un estado de hipercoagulabilidad en este paciente, porque se acuerdan que les dije que estaba perdiendo, además de albúmina, de globulinas y qué sé yo, antitrombina 3, ¿sí? Que es una proteína pequeña, negativa, que al cambiarse la carga se va. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un estado procoagulante, y este estado procoagulante va a favorecer la formación de trombos, que también puede generar complicaciones, ¿sí? ¿Por qué, Ana, este estado procoagulante? Disculpa, no entendí. Porque se está perdiendo antitrombina 3. Acuérdate que la antitrombina justamente inhibe la trombina, que es la que está encargada de formar los coágulos, digamos. Sí, gracias. De nada. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Y con esto terminamos. Edemas generalizados, ¿sí? Acuérdense que les dije que arrancaban miembros inferiores, pero podía, digamos, hacerse global. Puede haber derrame pleural, ya vimos más o menos cómo era el tema del derrame pleural cuando vimos neumonía. Básicamente, por lo mismo, en este caso va a haber una disminución de la presión oncótica que lo que hace es que el líquido se vaya, ¿sí? Se escape al intersticio del pulmón y a la pleura, ¿ok? Ascitis, que va a ser literalmente lo mismo, lo que va a pasar es que el líquido va a escapar a la cavidad abdominal, ¿sí? Al espacio libre de la cavidad abdominal. ¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerdan que les dije que el sistema de renina-angiotensina iba a tener, aparte de retener el sodio y el agua, iba a hacer que las arteriolas estén vasocontraídas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas arteriolas vasocontraídas van a generar que nuestra filtración esté muy disminuida. Fíjense que, creo que ya lo vieron, a insuficiencia renal crónica, que uno de los puntos en los que nosotros decimos está bastante grave esta insuficiencia renal es que tenga una filtración glomerular menor a 30. Fíjense que acá estamos hablando de una filtración menor a 50, ¿sí? O sea, son valores muy cercanos y es un valor muy bajo y que puede ser una complicación muy grave en este paciente, ¿sí? Entonces, puede generar filtración glomerular menor a 50 mililitros por minuto. ¿Qué más? Proteinuria superior a 5 gramos día. Fíjense la cantidad de proteínas que se están perdiendo, ¿sí? Si no se trata el paciente, chau. Hipoalbuminemia inferior a 2 gramos día, más de lo mismo. Hiperlipidemia superior a 1,5 veces el valor basal. Y esto porque es importante porque puede llevar a trastornos vasculares, digamos. Imagínense un paciente, volvemos al mismo caso, paciente diabético, casi siempre tiene hipertensión, ¿sí? Tiene ya factores de riesgo y nosotros cardiovasculares, y nosotros estamos viendo que se está agregando otro, ¿sí? Una hiperlipidemia que favorece la formación de placas, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esa es otra complicación que se puede dar, ¿sí? Obviamente las complicaciones a raíz de esta hiperlipidemia. Otras causas, otras complicaciones, como por ejemplo insuficiencia renal aguda, ¿sí? Fíjense la filtración glomerular, el tromboembolismo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Me apareció ahí algo de mi micrófono, no sé qué. Bueno, tromboembolismo, por esto que yo les estaba contando del estado procoagulante que existe, ¿sí? Se forman muchos trombos y este
tromboembolismo puede ser a cualquier lado, ¿sí? Puede ir a hacerse una ACV, puede ir a hacerse un tromboembolismo de pulmón, que lo vamos a ver más adelante, muchas cosas. ¿Qué más? Infecciones, por lo que les contaba de la pérdida de proteínas del complemento, inmunoglobulinas, tubulopatías, también agravado por la misma, ¿cómo se llama? Por la misma afectación, digamos, progresiva de los glomérulos. Hiperlipidemia, ya les dije, disminución de iones, vitaminas y hormonas. ¿Por qué? Porque esta, digamos, disminución de la selectividad que existe en el glomérulo hace que se pierdan también otras cosas súper importantes, qué sé yo, hierro, vitaminas, ¿sí? Hormonas, que llevan al paciente a un estado súper alterado, ¿sí? Global. Entonces, les agregué nada más el tratamiento para hacerlo un poco más entretenido. No dudo que les pregunten, realmente dudo, pero fíjense cómo está relacionado todo lo que ya vamos manejando, ¿sí? Reposo, obviamente, porque el paciente tiene edema, para que si el paciente está parado, el edema... ¡Ay, Frankie! Mi gata, perdón. Obviamente, si el paciente tiene edema, si él se para, va a agravar el edema en miembros inferiores, ¿sí? Por la misma gravedad. Restricción de sal y líquidos, porque ya el paciente tiene suficiente líquido, aunque sea en el edema, y nosotros lo que vamos a hacer es que si le estamos dando y no tiene proteínas para mantener, le agravamos más el edema. Dieta con contenido normal de proteínas. Diuréticos, ¿para qué? Para que aumente la excreción de líquido por parte del riñón y que se reabsorba, disminuya la presión hidrostática del plasma y se reabsorba el líquido del intersticio. Control de la presión y la hiperlipemia, acuérdense de la presión, ¿por qué? Porque está estimulado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el fin es, acuérdense que yo les expliqué en presión arterial, el fin del sistema renina-angiotensina-aldosterona es aumentar la presión, ¿sí? Entonces, generalmente se da un IECA, que tiene un efecto antiproteinúrico, o sea, evita que se elimine proteínas por orina. El IECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, capaz que ya lo vieron en fármaco, pero sí, inhibe la convertidora de angiotensina, inhibe el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y las estatinas son fármacos que se dan cuando hay hiperlipidemias, ¿sí? Nada, para manejar eso. Tromboprofilaxis también para este estado procoagulante, heparina, ácido acetilsalicílico, no es importante, pero bueno, les puse para hacerlo más divertido. Y eso es todo. ¿Entendieron todo? ¿Tienen alguna duda? Yo entendí todo re bien, Ana. Súper. Los demás ¿Se produce hipertensión también o no? Puede ser, Mm. puede ser, pero más que nada se refiere a, por ejemplo, un paciente que vos hablabas, paciente diabético, es probable que tenga ya hipertensión, digamos, controlar. ¿Sí? Si el paciente ya tiene hipertensión, se va a ver agravado por este estado que tiene. ¿Sí? Que tiene hipovolemia, obviamente va a querer aumentar la resistencia periférica, va a estar aumentada la producción de renina-angiotensina, todo eso. ¿Sí? La presión se va a ver agravada, entonces hay que tratar de controlar eso, para que no agrave directamente todo el cuadro. Y igualmente el que genera, o sea, con el que se asocia siempre la hipertensión es más con el síndrome nefrítico, como van a ver con Sofi. Porque el tema es que como en el síndrome nefrótico se pierden muchas proteínas, si bien hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que constantemente está tratando de aumentar la volemia y haciendo vasoconstricción, la pérdida de proteínas hace que todo ese aumento de la volemia se vaya hacia los tejidos, porque disminuye mi presión oncótica. Y eso nomás. Claro, entonces se manifiesta con... No sé si se me escucha bien, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. ¿Se me escucha o no? Sí. Sí, sí, se te escucha. ¿Vos nos escuchás? Ah. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, te escuchamos, Franco. Capaz que él no nos escucha.
Bueno, yo estoy. ¿Está Sofi? Ah, ahí está. Olis, ¿ven bien? Hola, ¿Y me sí, se ve. escuchan y todo Sí, se eso? ve bien. Si puedes hablar un poco más fuerte. O yo estoy escuchando rebajo nomás, capaz soy yo. Ahora voy a mirar el micrófono. Ahora ahí, ¿se No, escucha ahora bien? sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, buenísimo. Eh, bueno, yo les voy a hablar de síndrome nefrótico. Ay, esperen que voy a cerrar la puerta porque ese ruido es molesto. Ahí, ay. Ahí escucho, bueno, ¿se ve todo bien? ¿Arranco nomás? Sí, se ve bien. Ok, bueno, del nefrítico, entonces. El síndrome nefrítico es una inflamación renal aguda. Es importante que es de causa inflamatoria, que es del tipo de las glomerulopatías proliferativas, que es lo que hablaron hoy. Afecta predominantemente a los glomérulos y, bueno, es de patogenia inmunológica inducida por infecciones bacterianas, virus o como reacciones de enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus. Entonces vos podés tener causas infecciosas, que van a ser las causas más comunes, como por ejemplo la glomerulonefritis post-streptocócica, que van a ser por inmunocomplejos, y después las no infecciosas, que van a ser en realidad ya de causa secundaria o una enfermedad sistémica, como por ejemplo en el lupus, cuando cursa con este síndrome nefrítico. La fisiopatología va a ser prácticamente todo lo que es la fisiopatología inflamatoria, ¿sí? Tienen los inmunocomplejos estos que son posteriores a una infección por estreptococos, por ejemplo. Estos se depositan en el interior del capilar del glomérulo junto con inmunoglobulina G y el componente C3 del complemento. Y acá tenés las activaciones del complemento por la vía clásica, como, bueno, esto ya dieron, o por la alterna, y van a producir anafilotoxinas que van a aumentar la permeabilidad vascular, esto va a llevar a la infiltración de células inmunitarias que va a dañar los capilares, y al dañarse los capilares va a tener un escape de glóbulos rojos, que es lo que va a justificar la hematuria, que el paciente tenga glóbulos rojos en la orina. Y esto va a llevar a tener también alteraciones hemodinámicas que va a llevar a una caída de la tasa de filtración glomerular. Así también los factores quimiotácticos, como los neutrófilos y macrófagos, van a liberar sustancias que dañan la membrana basal y las células vasculares. Y después puedes tener también por la liberación de mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Es prácticamente todo lo que es inflamación nomás, que lleva en la inflamación del glomérulo. Cualquier cosa me preguntan, tipo, córtenme nomás. ¿Siga nomás? Sí. Y bueno, y como manifestaciones clínicas vas a tener oliguria, que tiene que ser menor a 400 o 500 mililitros en 24 horas, en el 58% de los casos. Proteinuria menor a 3,5 gramos por día. Esto tiene menos proteinuria que lo que tiene el síndrome nefrótico. Por eso también tiene hipertensión, que es lo que dijo Ro. Generalmente entre 0,5 a 1,5 gramos por día, hematuria en el 100% de los casos, y lo importante que les puse ahí abajo es que tiene glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos. Esta hematuria es por el daño a los capilares, por la inflamación. Es el componente inflamatorio, digamos, que hace que por eso haya sangre en la orina. Después tenés, edema en 75% de los casos porque aumenta la presión hidrostática por la proteinuria, que va a ser un edema palpebral o facial en las mañanas. Hipertensión arterial en el 83% de los casos. Cilindros hemáticos, que eso se tiene que ver en la orina. Hiperazoemia, que eso es aumento del nitrógeno, de los compuestos nitrogenados, por la disminución del clearance, disminución de la función renal, digamos. Y después tenés, la hemoglobina y hematocrito, esto en orina, y no sé qué noté ahí abajo, que no veo. La disminución del filtrado glomerulares,
FG, ¿por qué no me dejo ver? Sí. Ok, bueno, eso. Dale. Y bueno, después de las pruebas diagnósticas vas a tomar la excreción urinaria de proteínas en 24 horas, parcial de orina sedimento urinario para determinar la hematuria, que tiene que haber hematuria, y aumento de proteínas. Frotis sanguíneo para determinar el hallazgo de anemia hemolítica, hemograma si se encuentra el hematocrito disminuido, porque como se sabe el hematocrito es una concentración, digamos, es un porcentaje de la concentración. Entonces, si por ejemplo es diluido, o sea, si aumenta el líquido, va a disminuir la concentración va a disminuir el hematocrito. O anemia por pérdida de los glóbulos rojos, o sea, va a disminuir los glóbulos rojos en concentración a comparación del líquido si tenés por dilución, o también por anemia, al tener hematuria, disminuye la cantidad de glóbulos rojos y también por eso va a estar disminuido. Bueno, la urea y la creatinina van a estar elevados, que es eso de la hiperosmia también, porque son compuestos nitrogenados, y esto también depende de cuán elevados estén, te va a determinar el grado de esta insuficiencia. Y bueno, después hay exámenes adicionales. El de urocultivo para descartar una infección urinaria, C3 y C4, disminución de C3, o sea, si cursa con un complemento bajo, ecografía renal y vías urinarias, y la biopsia renal, que se queda algo del estándar. Y después, bueno, puse acá una comparación de los dos. Lo más importante en el nefrítico es que, bueno, es de causa inflamatoria, es agudo, a diferencia del nefrótico que es crónico, también que presenta hematuria, y la triada para diagnosticar el síndrome nefrítico va a ser hipertensión arterial, hipertensión, hematuria, y no sé si me puse acá en el Power la triada. No, creo que no está. Pero es hipertensión, hematuria y edema. Ahora le agrego eso antes de mandarles, si quieren. Bueno, el síndrome nefrítico tiene proteinuria variable, pero es más baja que la del nefrótico, que va a ser mayor a 3,5 gramos por decilitro. La hematuria generalmente es como más característica del nefrítico, también está en el nefrótico. Hipertensión es también más característica en el nefrítico. El edema es más característico en el nefrótico, o sea, es mayor. En el nefrítico no tiene hiperlipidemia, porque la hiperlipidemia como que también es una característica crónica. El hígado lo hace como un mecanismo compensatorio. En el nefrítico, al ser agudo, no tiene tiempo. Y la acidemia es variable. ¿Alguien quiere agregar algo de los preceptores o quieren hacer alguna pregunta? Si no, ya es todo. No, yo no tengo ninguna duda. Todo bien. Entonces la triada que dijiste es por hematuria, hipertensión arterial y... asociada a la proteinuria y edema. Bien. Y esto se debe todo por una infección, aumenta la permeabilidad de los capilares, no como en el nefrótico, por ejemplo, que era por una alteración en el... ¿Cómo era? Claro, esto es una inflamación y una infección en el glomérulo, por así decirlo, el nefrítico. O sea, tiene mucho componente inflamatorio, por eso la fisiopatología es casi todo de la patología de la inflamación. Igualmente es de causa inflamatoria, ya sea infecciosa, como por ejemplo el caso de glomerulonefritis postestreptocóxica que vimos, o puede ser de causa autoinmunitaria, como el del lupus eritematoso sistémico o el de la artritis reumatoide. Pero es de causa inflamatoria, que es la diferencia con el nefrótico, que es de causa no inflamatoria. Claro. Claro, el síndrome nefrítico es por causa inflamatoria, pudiendo ser infecciosa o no infecciosa. En cambio, en el nefrótico no hay inflamación. Claro, exacto. Pero sí hay alteraciones también estructurales a nivel de los poros, a nivel de lo que es la electronegatividad de la membrana glomerular. Sí, claro. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Si no, ya terminamos. Sí, Ro, ¿qué vamos a dar el jueves?
El jueves ¿Sabes? damos estado ácido base, Oh, shit. que les va a dar Mili. Ok. Así que Vayan preparados, porque les va a hacer trabajar. sí. Y estado Bueno, ácido, gracias. Eso estado nomás ácido base, entonces. tipo, no es tan difícil, pero generalmente cuesta agarrarle la mano, así que les vamos a hacer practicar. Y probablemente después igual les hagamos repaso para que practiquen más, porque también si no se practica, les juro que se re olvidan de hacer estado Sí. ácido base. Ro, y el mismo jueves también vamos a hacer un cuestionario sobre esto, síndrome nefrótico y Sí. nefrítico. Sí, sí, de esto y de insuficiencia renal. Ah, claro. Dale, gracias. Estudien. Bueno, Bueno, ahora les paso. Chau, chi. Chao.